Bueno, ya estamos acá con el economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, muy bien, gracias por estar aquí. Por favor, un gran gusto. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, claramente una noticia destacada de la semana fue el aumento de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central. La tasa de interés pasó del 26,25% al 27,75%. Claramente, bueno, la entidad está preocupada por los resultados que viene obteniendo en materia inflacionaria, donde claramente el año va a terminar, ¿no? con una inflación bastante superior, por lo menos por lo que uno prevé, a la meta del 17%, ¿no? establecida por la propia entidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión? Yo creo que acá tenemos que ver varios aspectos. Uno, un tema de coordinación, digamos. Hay varios precios relativos de Argentina que estaban desacomodados y todavía no están del todo acomodados. Entonces tuvimos primero el efecto de la corrección cambiaria, después los efectos de precios regulados, que no han terminado, y algunas cuestiones particulares como combustibles y la fórmula que tienen. Entonces, eso es una explicación de la inflación. La otra explicación de la inflación es qué pasa con el resto de los precios, si uno quiere, y algún grado de contagio. Y lo tercero es a qué apunta Banco Central. Pero si había una cuestión en marcha, como todavía sigue, de algunas correcciones de precios relativos, esto tiene impacto sobre el índice general. Y hay que ver si esto está en línea con la tasa de emisión monetaria que uno quiere, las otras cuestiones de déficit fiscal, el mismo financiamiento, cómo lo realiza el sector público a través de traída de fondos del exterior, lo cual genera más oferta monetaria también, y si esto es consistente o no con la meta. Claro, yo justamente mencionaba, ¿no, Daniel, el tema ese, ¿no? La verdad que combatir, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, el aumento del precio de la nafta con la tasa de interés no parece lo más adecuado, ¿no? No, por eso, las correcciones de precios relativos, entre ellos de la nafta, se iban a dar, que tiene además esa fórmula, y acá la masa monetaria de pesos es relativamente menor, no se ve un mismo tipo de correlación como en otros lados entre tasa de interés y comportamiento de precios en estas circunstancias. Por eso, en síntesis, ¿no estás de acuerdo con la medida? Sí, me parece que es, bueno, como decían ustedes antes también, esto es una herramienta muy limitada en relación al objetivo que se busca y no sé si está en consistencia con los otros objetivos que pone el mismo sector público y ahí surge el tema de coordinación que decíamos antes. Claro, justamente te referís, ¿no? Bueno, obviamente al déficit fiscal, que también es un elemento importante que genera, ¿no? también presión sobre la demanda agregada, sobre los precios. Sí, y su financiamiento, porque una cosa es financiarlo localmente, entonces, bueno, también, nos guste o no nos guste, pero bueno, saca demanda por un lado y pone demanda por el otro, entonces compensa. Si es financiamiento del exterior, no compensa, y esto hace aumentar esa demanda que decías. Y están además las otras cosas, que, bueno, no quiero repetir, pero es un poco las otras correcciones que ya estaban previstas que sobre la inflación llegan. Claro, teniendo en cuenta, ¿no? el escenario, teniendo en cuenta, ¿no? la marcha de la economía, ¿no te hubiera parecido más recomendable frente justamente a la realidad, ¿no? de que la tasa de inflación se está escapando de la meta, por ahí reconocer, ¿no? que tal vez la meta estaba equivocada y suavizar las metas? No, el Banco Central tiene ahí dos argumentos. Uno es los otros países que han cambiado la meta hacia arriba tuvieron mucho más problema en bajar la tasa de inflación después y han perdido credibilidad en el Banco Central. El otro argumento que usan es que si hubieran puesto una meta más alta, la inflación sería aún mayor. Yo digo, está bien, respeto esos argumentos. Mi punto es un poco otro. Veamos la consistencia general de todas las otras metas de política del sector público. Entre ellos también vemos las correcciones previstas en salarios y demás, que dónde coordina la economía esa tasa de inflación y cómo se hace. Tal cual. Y esa parece estar en discrepancia con el Banco Central. Y ahí me pregunto otra cosa, ¿corresponde solo al Banco Central no solo luchar contra la inflación, sino también poner la meta? ¿Y no tendría que ser algo más consensuado, más general? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Definitivamente. Porque además también
digo, saliendo de una situación de un verdadero desorden macroeconómico, ¿no? Porque por ahí, la verdad que yo no conozco en detalle las experiencias en otros países con metas de inflación, pero no sé si comenzaron a aplicarse en situaciones de tanto desorden macroeconómico, ¿no? Claro, sí, yo creo que por lo menos a primera vista hay dos diferencias también. Una es las cuestiones de precios relativos que acá estaban mucho más Claro, exactamente, distorsionados. tal cual. Y lo segundo, la situación fiscal de entrada. También. Los otros países que yo he visto en general y que han tenido éxito, la situación fiscal y particularmente la de llamada primaria, digamos, El ingresos resultado y primario. gastos corrientes, estaba mucho más alineada y su financiamiento era mucho más alineado también en términos locales contra lo Bueno, externo. ahí tenés dos argumentos importantes, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es de todas formas la preocupación, ¿no?, que surge frente a la política que lleva adelante el Banco Central? Por ejemplo, mi preocupación tiene que ver con si estas altas tasas de interés no pueden contribuir a continuar agravando el atraso cambiario, que hoy, la verdad, esta semana tuvimos un dato que es espeluznante, un déficit comercial que ya supera, ¿no?, lo que va del año, los 5.000 millones de dólares. Sí, bueno, ahí el gobierno argumenta que mucho está explicado por aumento de inversión, entonces esto va a redundar en mejoras de competitividad en la economía en el mediano y largo plazo. Yo creo que ciertamente, por eso volvemos al tema de financiamiento también, la mayor parte de la oferta de divisas viene explicada por ingreso de capitales, donde el sector público es el principal actor por lejos. Y esa oferta de divisas genera que los precios locales suban más que el tipo de cambio. Es lo que algunos llaman el atraso cambiario. Por eso, decís que aún si la tasa de interés hubiera sido más baja, igual el fenómeno de atraso cambiario se hubiera producido. Bueno, no solo eso, porque una tasa de interés más alta genera más ingreso de capitales claro, eso aún. es lo que yo señalo. Y ¿no? esto, bueno, el Banco Central después tiene que hacer un esfuerzo para neutralizarlo. Entonces uno se pregunta... o sea si que al final- coincidís en la preocupación conmigo. Sí, digo, hay los dos elementos. Sí. Bueno, para ir completando, ¿no? Al margen de este problema, digamos, que se ha planteado en estos primeros días, tuvimos un resultado electoral importante el domingo, ¿no?, que un apoyo importante de la población al gobierno. ¿Crees que este apoyo que recibieron las autoridades va a contribuir o puede contribuir a que se avance en la corrección de los problemas que tiene la economía? Parece que sí, es decir, digamos, cuando uno vota, vota siempre entre alternativas y vota también por alguna dirección, digamos. Acá no hubo mucho debate programático, eso es cierto, reconozcamos. ¿no? Lamentablemente. ¿no? Sí, pero bueno, hubo alguna insinuación de dirección. Y yo creo que el público, nosotros, nos damos cuenta que las dificultades son importantes y que se necesita como superar varias cosas de Argentina del pasado. Y bueno, y eso, en ese sentido hubo una dirección acordada, digamos. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿cuál es para vos la prioridad para los próximos 2 años de gobierno? Bueno, yo creo que sí es como reequilibrar la economía y darle competitividad en esto de manera más sustentable. Parece que todavía Argentina está en distintos aspectos dándose bandazos, y esto tiene un costo elevado. Muy bien. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Daniel Marx sobre los temas más importantes en materia económica de los últimos días, en particular justamente el aumento de la tasa de interés del Banco Central que genera interrogantes de cara al futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.